Bueno, si gustan vamos comenzando con la lectura, que era precisamente la equidad social, uno de los desafíos de la educación en la escuela de hoy. Bien, estamos hablando de la equidad desde el inicio del el cuatrimestre y siempre estamos viendo precisamente esta palabra, ¿no? Que la tenemos muy puesta, digamos, o que se maneja demasiado, pero que en realidad no sabemos o no hemos tomadole el significado que debería de tener, ¿no? Además, claro, porque también no es solamente desde nuestra parte como educadores, intentaríamos hacer lo posible en este sentido de entender la equidad. Sin embargo, necesita también otros aspectos que le puedan aportar a la equidad, ¿no? En este sentido, no de dividir a los alumnos o a las alumnas que tengan eh, digamos, eh, una discapacidad, por decirlo de alguna manera, o una manera diferente de aprender, ¿no? Sino en ese sentido de incluir, de la inclusión, tener compañeros o compañeras en el mismo salón de clases, ¿no? Que sería lo ideal, que nos permitiera precisamente eh, poder trabajar esta inclusión, ¿no? Desde en algún otro momento o desde lo que nosotros hemos visto desde este sistema de acogida, ¿no? Desde este acoger al otro, no importando cuáles sean sus diferencias físicas, emocionales o de pensamiento, ¿no? O subjetivas. Y en ese sentido, la inclusión de la educación, ¿no? Em, bueno, está unado de que el mundo también va aumentando, va avanzando y con ello también estos sistemas económicos que cada vez nos van um, presionando más y hacen una desigualdad o hacen una segmentación con respecto a los que tienen con los que no tienen, ¿no? Es decir, hay una fragmentación cultural de la población desde hace muchos años, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Ah, en los años 80, en los años 70, 80, las personas podrían hablar de tres espacios culturales, ¿no? De tres clases culturales, ¿no? La clase baja, la clase media y la clase alta. Pero eventualmente se ha ido abriendo esos espacios y ahora la clase media como que ha desaparecido. Eso implica también un proceso de desigualdad, ¿no? Y um, en ese aspecto, la desigualdad en la educación, ¿no? Tenemos escuelas muy, digamos, a lo mejor no tan bien educativamente, pero sí bien en el sentido económico, ¿no? Y que pueden ofrecer a sus alumnos, los que van ahí, um, una educación, digamos, más igualitaria, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en las universidades que son de paga, pues ¿qué es lo que pasa? Que los alumnos están siendo monitoreados todo el tiempo, ¿no? Ya no tanto por el aprendizaje del alumno, sino porque no quieren dejar que se acabe ese pago, ¿no? Y entonces pues los pueden ir a ver, tienen tutores especializados, etcétera, 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 ¿no? Y no pasa lo mismo en las escuelas, por ejemplo, de la sierra, ¿no? Donde el profesor no es tan bien pagado, donde tiene que ir a la sierra, tiene que
vivir ahí en la sierra y con lo poco que tiene hacer lo mucho que puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tendríamos que ver a la educación y cómo se incluye, ¿no? Desde estas dos miradas, desde la mirada de los poderosos, por decirlo de alguna manera, o desde la mirada de los que tienen el capital y desde la mirada de los que no tenemos, ¿no? Cómo decir desde la mirada de los vencidos y desde la mirada de los vencedores, de los vencedores, ¿no? Es decir, nosotras, en este caso, supongo que nos vamos a ir a trabajar en algún espacio donde tengamos este tipo de problemas, ¿no? Donde la escuela no tenga las posibilidades del todo para poder incluir a todos y a todas, ¿no? Sobre todo porque quizás en estas escuelas también vamos a tener demasiados alumnos, ¿no? Y vamos a ser muy pocos profesores. Ahora, desde el Estado ha intentado precisamente hacer reformas, ¿no? Donde haya esta inclusión, ¿no? Donde se pueda lograr el acceso a la educación pues universal, ¿no? Es decir, la educación básica universal em, y para que se vaya mejorando la calidad y la equidad, ¿no? De los espacios educativos. En este intento de alguna manera igualar las cosas. Ya veíamos no recuerdo quién ponía la imagen, en una lectura donde am, precisamente nos damos cuenta que la igualdad y la equidad no son lo mismo, ¿no? Donde el dibujito más alto tenía varios cubitos y el dibujito más pequeño no tenía cubo, ¿no? Es decir, lo que se ha intentado desde los espacios, digamos, de dirigencia nacional educativa, ¿no? Como la administración educativa federal, es precisamente esa parte de igualdad, pero en realidad solamente han sido paliativos porque no hay una equidad total, ¿no? Aunque sí, como les digo, sí ha habido intentos por medio de las políticas federales o de la administración federal de realizar estas reformas educativas, ¿no? Donde todos puedan acceder a la educación básica con este firme propósito de mejoramiento de la calidad y la equidad, ¿no? Es decir, les proponen a los profesores ciertos cursos que ellos pueden tomar em, pues para ir mejorando, ¿no? Creo que faltan muchas cosas, ya lo hemos platicado, por ejemplo, que los profesores o las profesoras deban de estudiar una carrera enfocada en pedagogía y la carrera técnica o la carrera de matemáticas, física, etcétera, que deberían de dar. Bueno, em, en este sentido se intenta hacer más equitativas, más justas, más democráticas el acceso a la educación. Pero si nos damos cuenta en nuestros países, aún no está esa apertura, solamente en el papel, ¿no? Solamente en el papel se dice que es obligación del papá y de la mamá enviar al niño a la escuela. Sin embargo, aunque hay menos niños que en edad escolar que em, que, que ya van a la escuela, ¿no? Hay también un cierto porcentaje de ellos que le cuesta eh, o que ni siquiera tiene una escuela cerca, ¿no? Seguramente muchos de nuestros compañeros en nuestros espacios educativos, desde la educación media hacia abajo, hacia la educación básica, muchos de ellos tenían que caminar quizás varias horas para llegar a la escuela, ¿no? Y de regreso lo mismo, ¿no? Porque no existen las condiciones
O muchos de ellos estuvieron pidiendo, por ejemplo, CONAFE, que es un gran aliado de la educación, que, bueno, obviamente no tendría la, por decirlo de alguna manera, la profesionalización de un licenciado en educación o un licenciado en pedagogía. Sin embargo, también se profesionalizan en el sentido de que les dan cursos y que les dan estrategias para poder planear y para poder implementar algunos, algunos métodos y el conocimiento sea realmente significativo, ¿no? Para los muchachos. Entonces, en ese sentido, se ha intentado desde estas reformas intentar, bueno, lograr que se logre el acceso a la educación, ¿no? No tan solo básica, sino ahora en nuestro país se intenta que haya un ingreso a la educación superior, ¿no? Tanto es así que se les están dando becas a los jóvenes, a las señoritas, que, bueno, desde mi punto de vista hace falta como, como vigilarla más, ¿no? Vigilarla más para que efectivamente ese dinero se ocupara. O inclusive en la universidad, comenta su compañera Gise, ¿no? Es decir, nosotras como universitarias también podemos trabajar en la universidad. Ah, perdón, dice, en la universidad intentaron no cobrar el examen de admisión. Sí, de hecho, en esta administración no sé si tuvo que ver con esta inclusión o a lo mejor sí desde el gobierno desde el gobierno federal se decía que bueno que por eso los jóvenes no estudiaban ni trabajaban porque no les daban acceso a trabajar y les pedían experiencia cuando apenas venían saliendo y no les daban acceso a estudiar porque les hacían exámenes, ¿no? Y se empezaron a crear universidades. De hecho, aquí en Tlaxcala existen la Universidad Benito Juárez, ¿no? Me parece que por Oriental, por ahí está, bueno, en esa zona de Tlaxcala. Y, y son ingenierías y son personas que pueden entrar sin ningún problema, ¿no? A estudiar. Eso es importante, se intenta, ¿no? Pero no es todavía la solución. Se intenta ser equitativo y los gobiernos van cambiando su manera de pensar, ¿no? Obviamente, en este sentido de la equidad y siendo un poquito más crítico, a los gobiernos en turno, a la mayoría de los gobiernos en turno, no les interesa precisamente que haya más jóvenes o más señoritas educados, ¿no? Es decir, que estudien una licenciatura o una ingeniería. Les interesa gente que pues esté sumido en las redes sociales, etcétera, etcétera. No porque entonces no podrían tener un pensamiento crítico. Sin embargo, am, el gobierno en turno le interesa gente educada, le interesa gente crítica, le interesa gente que critique al gobierno, ¿no? Y que eventualmente eso se quede para que los gobiernos que lleguen, um, pues eso, sean criticados y sean quitados si es que no hacen bien su papel. Y eso también tendría que ver con la equidad en la educación, ¿no? Donde nos permitan ser libres, ¿no? Es decir, en este sentido de la estructura de acogida, donde me permitan ser independiente y ser autoaprendiente, es decir, au autodidacta, para que yo pueda tener, digamos, mis propios pensamientos. Bueno, eh, eso es, digamos, en el principio de la, como introducción. No sé si alguna de ustedes, además de su compañera Gise, quiere comentar algo. Avi o Bere, ¿no? Adelante, Bere.
Sí, pues como lo menciona usted, aunque en la actualidad se ha tratado de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, sí hay excepciones. Ujú, En- Como lo dice usted, en clase, en una clase pasada se presentó la imagen de la equidad y la igualdad. ujú, Este, ahorita que nos comentaba usted eso, vino a la mente un ejemplo. Antes, cuando yo iba en la primaria, ujú, nos daban el horario era a las 8 ujú, y, y era para todos, aunque venían niños de fuera, venían de las rancherías del ok, pueblo. sí, Entonces, los niños llegaban a veces tarde y ya no los dejaban entrar, porque pues el reglamento para todos, ujú, o sea, en forma de igualdad, era a las 8 y quien entró, entró y quien no, no. ujú, Y ya ahorita que va mi hermano, este, ahorita que ya va mi hermano, se pone el reglamento, ahorita están entrando 8:30, pero igual varía, a veces entran también a las 8. ujú, Y en el reglamento ya también está que los niños de fuera tienen un, posibilidades de llegar un poco más tarde, o sea, sean 10, 15 minutos por mucho, también no tanto. ujú, Pero ya ahora se ponen a pensar que tal vez la combi no pasa a la hora de siempre o que, o que se descompuso, porque esas eran las situaciones que pasaban cuando yo iba. Y ahí se ve ya la diferencia. Ahí sí ya aquí, bueno, ahora ya en la actualidad están viendo pues más bien las necesidades de los alumnos. ujú, Claro que también va a haber muchas personas aún no están en la misma sintonía y tal vez las mamás se enojan que porque a los niños de fuera les dan más tiempo, porque aún es un tema nuevo tanto para la escuela y la sociedad ujú. que es difícil de asimilarlo. Sí, Y con respecto a la lectura, también decía en una parte que, aparte de igual lo socioeconómico, ok, sí, eh, algunas de las desigualdades que igual vienen en la educación es que los alumnos vienen de escuelas de regiones, este, como eh, regiones, ay, se me fue la palabra, afroamericanas, afrodescendientes o afrodescendientes. afroamericanas está bien, pero ese es de Estados Unidos. Ok, Afromexicanos sería también o ok, afrodescendientes. sí. Pero bueno, es de esas regiones donde, como dice usted, las escuelas tienen una desventaja por el pago de los maestros, Ujú, por los materiales que pueden llegar a utilizar. En, en aquí en Zapata ya pusieron un kinder en una de las rancherías ujú, y se ve pues la diferencia. El kinder acepta poquitos niños, por lo mismo que no van muchos maestros. ujú, No tienen tantos materiales, por lo mismo no les exigen tanto y pues eso puede ser contraproducente porque, por ejemplo, aquí las mamás ya prefieren mandarlos allá porque allá no les piden tanto como acá que está el kinder sí, más equipado. sí, claro. Eh, entonces ahí se ve como eh, todo lo que puede pasar cuando nos enfrentamos a estas Ay, situaciones. Aquí, por ejemplo, en la primaria ya ay, empecé a hacer mi servicio y hay un ay. salón muy bien equipado que tiene computadoras didácticas eh, que se sirven para la lectoescritura Ajá. y, y se trabajan con blogs y la computadora va diciendo
va diciendo todo y propone muchas actividades didácticas, como lo hemos visto, que es trabajar de una u otra forma hasta que alguna funcione en el niño y sus necesidades. Ujú. Este, Eso se me hizo algo bastante nuevo porque antes, cuando a nosotros nos tocó estudiar en la primaria, solo era pizarrón y Claro. libreta, lápiz. Ujú. Entonces es diferente y es un poco difícil adaptarnos a esta situación. Sí, de hecho son experiencias que nosotras vamos adquiriendo justamente ahora con, pues con la entrada a la práctica docente, ¿no? Ahí ya vemos la diferencia de la teoría y la praxis. Adelante, compañera Gise. Incluso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en una guardería Ajá. y había niños de primera estancia, algo así, que iban Ok, sí. al pre-kinder y ya el kinder todavía me tocó ver, bueno, es que yo era de los bebés, casi bebés, Ujú. entonces había otras áreas para los niños más grandes, ¿no? Ya que iban en kinder. Y y la diferencia que hay en la ciudad y a un pueblo sí es demasiada. Yo Ujú. veo, por ejemplo, este, eh, allá, como dice Bere, ¿no? Tienen tipo ya tablets para los niños, para que se hagan actividades, diferentes actividades, más material didáctico, y pues eso hace que de cierta manera tengan una mayor oportunidad de aprendizaje, Ujú. que no quiere decir que en los contextos, por ejemplo, rurales, este, pues no se aprenda, sino que hay una mayor posibilidad de aprender debido a que hay una mayor variedad de material que se puede usar, ¿no? Ujú. En la parte rural no, en la parte rural es más escaso, incluso hasta los papás, este, luego se llegan a quejar de, ay, es que yo traje este material, y, y luego veo que los demás niños ya agarraron su material y siempre hay como esa incomodidad o más bien esa posibilidad de adquirirlo, pero siempre es como muy limitado, ¿no? De Ujú. que decir, ay, no, ahorita no, ahorita nos pasó, por ejemplo, con los niños de kinder, o a mí me pasó con los niños de kinder. Yo había pedido material para el día jueves de la semana pasada y el día lunes íbamos a realizar otra actividad con eso. Y incluso le dicen a la directora, es de que nosotros ya habíamos traído material para el día jueves. Y dice, sí, pero es que esta es otra Ajá. actividad. Dice, Sí. y sí, hubo como esa molestia por parte de los papás eh, para, para comprar ese material. Y no es que, a lo mejor no es que no quieran, sino que muchas veces no se puede. Sí. Entonces, y tuve esa oportunidad en México, allá le pedían el material, incluso tal vez un poco de más, Ujú. y siempre lo llevaban, no había como esas Claro. quejas de, ay, ya trajimos materiales esta semana, ya no vamos a volver a traer más, ¿no? Entonces siempre hay como esas diferencias que hacen que no todos se puedan aprender. Incluso en la lectura nos hablaban también de reconocer nuestro derecho a la educación, Ajá. que, y saber por qué estamos siendo de cierta forma marginados, o separados o segregados, Sí. para poder comenzar esa parte de la inclusión, ¿no? De saber, bueno, o sea, a lo mejor yo vengo de una comunidad indígena, ok, pero tengo derecho a la educación y de ahí pues exigir ese derecho, ¿no? Ujú. Entonces, eh, como dice, es difícil por las condiciones en las que nos encontramos en cómo se encuentra el tema, entre otras, bueno, las diferencias que hay entre a muchas veces el contexto, pero creo que como nosotros estamos formando bajo esa mirada,
ya nos damos cuenta de ese tipo de situaciones y tratamos de como de dar solución a ese tipo de hechos. Ujú. Entonces yo creo que no estamos tan mal. Sí, de hecho, creo que nos vamos a ir dando cuenta en las experiencias, ya en la praxis, por ejemplo, que no es como nos pasó a nosotras en ese, digamos, ah, en esa educación básica que nosotras tomamos, dice Bere, nada más era pizarrón eh, y, y, y el pintarrón, ¿no? El plumón o el gis, quizás nos tocó con gis, ¿no? Eh, o me doy cuenta ahora que yo les pido un material, o sea, yo como docente tengo la intención de que los niños aprendan más, pero los niños no van a aprender si no tienen el material correcto, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que les pido un material para el jueves y me lo traen, ¿no? Pero es otra actividad del día lunes porque pues tiene que ser así, otra actividad para que aprendan otro tema diferente y necesitan otros materiales, ¿no? Y no es lo mismo, digamos, no es tan sencillo, eh, pues incidir en el pensamiento de los padres como que para que es para el bien de sus hijos, ¿no? Ellos lo ven desde la parte económica, ¿no? No, como dice Gise, no es que estén en desacuerdo, lo que pasa es que no tienen las mismas posibilidades que como en la ciudad, ¿no? En la ciudad a lo mejor el papá pues no tiene problemas porque pues tiene más entrada económica, etcétera, etcétera. Adelante Gise y después Bere. Ajá, incluso mencionábamos de eso, ¿no? De que pues nosotros a lo mejor bueno, en la escuela se tiene un poco de material extra Ujú, y y luego las mamás, le digo que hay una mamá que sí como que se quejaron, incluso porque era mi actividad como de primero y al lunes era actividad para todos. ujú, Y ya pues hay unos niños que son hijos del presidente municipal. Bueno, ¿sí son hijos? ujú. Ajá, entonces tienen el recurso y ya se les había pedido ¿cómo se llama? Un cómic de tamaño casa Ujú, y a los niños del presidente se les pidió lo mismo, pero a ellos ellos empezaron en lugar de dar nada más lo de ellos, compraron una cartulina grande ajá, e incluso la señora, la mamá, nos dijo, dice, yo traje una grande para el material de mi hijo y para los que no trajeron, oh, qué bien. pues ya el resto pues del material, ¿no? Ujú, Le digo, bueno, le digo, esa parte pues está muy bien, digo, porque ellos tienen la posibilidad de comprar más material y pues claro. ya los que no llevan, pues otorgarles esa oportunidad de realizar lo que van a realizar los demás y que pues aprendan de cierta forma lo mismo, ¿no? Ujú. Que tengan esa posibilidad de aprender todo. Entonces, Sí, y fíjate cómo está intentando ser equitativa, ¿no? En este sentido de que compro más, no lo van a ocupar todos mis hijos, pero yo tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, que los que no traen, porque comprendo que no traen algunos, no porque no quieran, que sean flojos, sino porque no tienen, pues que lo ocupen, ¿no? Eso es algo bonito, ¿no? Yo creo que en ese sentido cuando te pasa algo así en una escuela, uno se siente muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gise. Adelante, Bere. Sí, bueno, es como las caras de la moneda. Ujú, Te puedes encontrar con personas como la que nos comenta Gise, ujú, y hay ocasiones también en las que los papás no, pues no ponen de su parte. ujú, En, aquí en la escuela en la que yo estoy dando mi servicio, la ujú, directora, a mí me tocó trabajar con los niños que aún no saben leer. ujú,
Este, y hay niños desde primero hasta sexto que aún les falla en la lectura. Entonces, los dividimos los grupos y tengo primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Ujú, Este, Pero se ve pues la diferencia. En los de primero y segundo, los niños es pues porque todavía tal vez están chiquitos. ujú, Eh, Aún es parte del aprendizaje en el que están, porque este, muchos aprendemos a leer hasta primero, segundo, tercero. ujú. este, y no es por culpa ni de los papás ni de los niños, es Sí, sí, simplemente la proceso. naturaleza del Ujú, que su aprendizaje va un poquito más despacio, un poquito, lo va asimilando un poquito más lento. ujú, Este, pero ya teniendo a los niños de cuarto, tercero y cuarto, los de tercero sí, o sea, sí los mandan a la escuela y sí los tengo ahí, sí tienen como la noción en la que estamos, y los de cuarto solo asistieron dos y de ahí como seis faltaron. ajá, Este, y ahí me dice la directora, dice, ahí se ve pues, el interés que tienen los papás, porque no son los niños, a esta edad todavía es la claro. obligación de los papás, este, mandarlos a la escuela. Ya en sexto o ya en secundaria, los niños sí ya tienen que saber que es su responsabilidad es ir a la escuela. Yo a la edad de cuarto, tercero, todavía es como un poquito más parte de los papás. Ajá. Eh, Ay, ven por y tu también hijo. las maestras me comentaban que por lo mismo no asimilan los temas, no asimila este la lectura el niño porque simplemente los papás no los mandan Sí, o no les, por más que la maestra le exija, el papá dice, no, pues es que eso le toca a la maestra. sí, Y exacto. dice, pero ¿cómo le va a tocar a la maestra si ni siquiera me lo mandan? Si me lo mandan, yo le pongo Más atención. más atención al niño, pero ni siquiera me lo manda, ¿cómo voy a poner la atención? Y es ahí donde se ve, pues sí, la diferencia entre los pensamientos, las ideas de los adultos. En el caso de Gise, un papá apoyó y dijo, pues yo voy a hacer que eh, se vea un poco la diferencia de que apoyó a los papás que no pueden, para que los niños vayan a la par, y tal vez pensó, pues para que mis hijos no se atrasen por los niños que no llevan material, este, un bien común para él y para los demás. Y, y pues en el caso de los papás que yo tengo, es todavía es muy negativa la participación que están dando. Ujú. Sí, y yo creo que en estos casos específicos no se comprende esta parte de la importancia de la educación, ¿no? Y es cierto que desde las lecturas que hemos visto hay que buscar la equidad y hay que buscar la inclusión, pero nosotros que ya estamos dentro de la participación, dentro de la praxis educativa, nos estamos dando cuenta que no es tan fácil la educación. Podemos llevar mucha teoría, podemos intentar implementar cosas, pero para eso, para aterrizar el conocimiento, se necesitan materiales, se necesita estrategias, es decir, un montón de otras cosas, ¿no? Para que de verdad lleguemos a la educación de calidad que necesitamos, ¿no? No pasa lo mismo, por ejemplo, en las ciudades, como dice Gise, ¿no? A lo mejor en las ciudades sí existen muchas más facilidades, ¿no? Mucho más material, ¿no? Por ejemplo, aquí en la escuela donde va mi sobrino, ya la primaria, llegó diciendo un día, es que fuimos a la casa del maestro de educación física y me gustó mucho su casa del maestro de educación física. Y entonces, pues mi hermana dice, ¿cómo que te fuiste a la casa del maestro de educación física? Dice, sí, tiene muchos juguetes y muchas cosas.
En realidad, en la misma escuela hay un espacio donde se guarda toda la herramienta, todo lo que va a usar el profesor de educación física, ¿no? Y el niño la toma como su casa. Eso quiere decir la gran disparidad que existe precisamente con nuestros espacios educativos. Un maestro que se va a la sierra y da educación física no tiene tantas herramientas o tanto material como uno que está en la ciudad, ¿no? Adelante Gise y después Ave. Es que es muy complicado. Bueno, creo que desde que iniciamos con las clases, bueno, hemos visto que lo que se planea no siempre va a salir como se planeó. Ajá. Entonces, muchas veces, ¿cómo tomar en cuenta toda la diversidad o las diferencias? Porque, como dice Bere, hay quienes mandan a la escuela a los niños y hay quienes no, y sí se nota mucho la diferencia. Por ejemplo, eh, hay niños que no fueron toda la primera parte del año pasado, que es de agosto a diciembre, Ajá. no fueron, ¿no? Y Ajá. hay unos que sí fueron, y hay unos que apenas entraron desde enero, y sí cuesta tener que tomar como esos dos niveles de aprendizaje, tanto, o sea, un nivel de conocimientos previos en los alumnos que ya habían ido anteriormente Ya, claro. y Sí. los que apenas están asistiendo, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues sí tengo que hacer como estas estrategias donde, no separar, no los separo, siempre los tengo en un mismo salón, todos tratamos de hacer las actividades, y así, ¿no? Pero mandarle a los papás de los que apenas están empezando, este, como un poco más de actividades, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos vayan practicando un poco más, aprendiéndose los números, porque por ejemplo, los niños de los que asistieron antes ya tienen esta noción del conteo hasta el 10, ¿no? Y los que no apenas van, digamos, en el 5, todavía solo se saben hasta el número 5, ¿no? Ujú. Entonces se le pone un poco más de actividades. Y dices, bueno, o hacemos un poco más de actividades tratando de que todos pues vayan aprendiendo lo que, bueno, por ejemplo, los números, ¿no? Pero por ejemplo, muchos de los niños que ya habían ido es que dicen, ah, es que ya me aburrí. Ujú. O ya quiero hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya ellos ya tienen la noción de lo que estamos viendo. Hay niños que no. Claro. Y cuando se llegan a poner más actividades, los papás son los que dicen, ay, pero ¿por qué a nuestros hijos creo que los tiempos han cambiado mucho, porque antes, ajá, como dices, se ha quitado el valor a la educación, ¿no? Sabemos la importancia Ujú. del valor que tiene la educación, ¿no? Lo mando porque tengo que mandarlo y a lo mejor hasta me deslindo de cierta Ujú. responsabilidad de cuidar a mi hijo, Sí, claro. porque yo le he visto así, ¿no? Decía, bueno, yo lo mando porque ya lo quiero mandar, porque tengo muchas cosas que hacer en mi casa y lo mando, nada más por eso. Pero no se involucran en este proceso educativo. Y como le digo, muchos de los papás dicen, y te reclaman así, es que mis hijos no saben los números todavía, Ujú. pero ¿cómo es que quiere que Sí. cómo es que quiere que se los aprenda si todavía no, si apenas lleva cuántos días viniendo a la escuela y todavía no, o sea, no se lo puedes decir así de golpeado, pero les mencionas, ¿no? Les comentas, es que mire, esto, lo otro, Sí, sí. y pero los papás tienen una postura, o los papás de ahora, y lo digo así porque son mamás que son compañeras mías de la escuela, hay unas mamás que son compañeras de la escuela, y piensan de esta forma, de que ay, no, prácticamente la responsabilidad de educarla es de las maestras, de Ujú. estar al niño con las maestras. Y no, también los papás se tienen que involucrar y ver, tomar en cuenta estos niveles o ajá, niveles de conocimientos previos que se tienen para poder llegar a que todos aprendan, todos puedan aprender, ¿no? Ujú. Entonces, los tiempos han cambiado por eso, porque los papás no tienen esta idea de la importancia que tiene la educación, perdón, y que
muchas veces el tomar en cuenta estas experiencias sí es muy complicado, que sí se puede, pero sí lleva mucho trabajo. Sí, y es justo lo que comentaba hace un momento la compañera Bere, ¿no? Al profesor se le echa la culpa, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué no has hecho que mi hijo aprenda tal o cual cosa? Claro que nosotras en esta nueva formación no vamos a enseñar, sino vamos a acompañar al alumno. Y es cierto que en ese sentido de equidad, nosotras vamos a intentar que todos vayamos en la medida de lo posible en el mismo nivel. Entendemos también desde ahora nuestra práctica que no todas y no todos los niños o las niñas van a avanzar al mismo ritmo y que no depende del todo de nosotras, sino también depende de muchos otros factores como los padres de familia, las herramientas, el contexto, qué es lo que haga, cuánto tiempo el padre le dedica a su hijo para que realice sus actividades digamos, de tarea, ¿no? Es decir, como dice Gise, no le decimos así tan golpeado, pero sí intentamos darle una explicación porque finalmente nosotros somos acompañantes, ¿no? Intentamos compartir el conocimiento y el niño o la niña va a aprender lo que él o ella quiera aprender. Muchas gracias, Gise. Avi, ¿ibas a comentar algo? Y después la compañera Itzel. Sí, algo muy rápido. Eh, bueno, con respecto a lo que platicaba Bere y Gise, Ujú. sobre la participación de los papás, que a veces es muy como Es, negativa ajá, en este aspecto de la, eh, pues sí, de participar en la educación de sus hijos. Mm, Creo que a veces hasta se ofenden por lo que les llegas a decir. Por ejemplo, no sé, a lo mejor que su hijo necesita cierto apoyo extra porque ujú, a lo mejor va un poco más atrás que los demás y creo que eso les ofende y empieza como una discusión sobre de que el papá dice, no, pero es que esta es su obligación de ustedes, se supone que ujú, viene a la escuela para eso, y el papá nada más lo mandó como 2 veces en la semana. Entonces, pues obviamente tampoco puedes exigir este, pues ese aprendizaje cuando tampoco tienes la responsabilidad de mandarlos a la escuela. claro. Eh, a mí me tocó escuchar a una de mis tías que eh, pues se quejaba de que a su hijo le mandaban lo mismo, digamos, veían, no sé, algo en una semana y a la otra se lo volvían a mandar. Y entonces yo decía, pues no manches, ¿cómo no? Pero ahora que lo pienso, o más bien lo analizo, pues mi primo iba muy atrasado, entonces la idea era de que lo volviera a repasar y lo aprendiera, pero pues, o sea, me pongo en el lugar de la maestra, no era tanto por molestarlo y dejarles Ujú, lo mismo, sino que a lo mejor no lo sabía y por eso se lo mandaba, pues como extra cada rato. Entonces, igual, pues a lo mejor era una forma eh, de avanzar en lo que estaba haciendo él, o sea, es decir, em, a lo mejor ella quería incluirla en las otras clases, pero no podía porque pues no iba a saber el contexto de qué iban a hablar. ujú. Entonces, pues, no sé, creo que hay que, pues, mm, como tener equidad en ese sentido de que, pues, hay que proporcionarles, pues, habilidades o conocimientos, pues, sobre la participación importante que tienen los papás en la educación de sus hijos y también socialmente, también tienen que, pues, no sé, colaborar entre ellos, entre los papás pues, para darles una mejor educación y no sé, está medio raro. Sí, es decir, que, bueno, en el caso de las que ya estamos dando nuestra praxis,
nos damos cuenta que de la teoría a la práctica hay muchas cosas que aprender, ¿no es cierto? Es decir, no es tan sencillo solamente tener la teoría y ya aplicarla. Sobre todo porque nos encontramos con imponderables o con cosas que no teníamos planeados o que no están en la teoría. Es decir, recuerden todo lo que hemos visto hasta ahora y no hemos visto cómo tratar a los padres, ¿verdad? O cuando el padre se enfada, etcétera. Siempre nos dedicamos a lo educativo. Y esas son experiencias precisamente que nosotras vamos adquiriendo con la práctica. Y que finalmente tendríamos que, como dice Avi, reflexionar no solamente desde el ámbito de los padres, sino desde el ámbito de nosotros los docentes, ¿no? Y pues para llegar a acuerdos con los padres de familia o con los propios alumnos, si es que, digamos, están trabajando en, pues no sé, tal vez en la universidad les toque trabajar, también se tiene que hacer mediaciones ahí, ¿no? O en el bachillerato, cuando los niños son más rebeldes, etcétera, y se te ponen, como se dice vulgarmente, al brinco, ¿no? Muchas gracias, Avi. Compañera Itzel, adelante. Retomando un poco de lo que las compañeras comentan, eh, por ejemplo, aquí en mi comunidad, en el kinder, Uh -huh, es obligación estudiar los 3 años. uh -huh. Precisamente, bueno, como comenta, a veces los padres de familia por no gastar, se les hace mandar a sus hijos nada más el último año, Ok. pero pues realmente cuando los niños llegaban el último, las maestras les es de que todo, pero pues era obvio que no lo iban a hacer y mucho Uh menos -huh, en un año. Los niños que empiezan desde primero ya vienen más, este, bueno, con el conocimiento más amplio, ya saben las vocales, ya saben su nombre, ya saben, colores, ¿no? uh -huh. Y pues en casa, pues no, porque pues es como dice, hay mamás que no tienen el tiempo para enseñarle a los pequeños. Entonces, pues aquí ya tomaron esa regla de que niño que no entre a los 3 grados, niño que no le entregan boleta para ingresar a primaria. Uh -huh. Y pues molestan, pero en cierta razón no saben el trabajo que uno como Claro. docente, pues que todos tengan el ritmo de aprendizaje que te tienen que llevar para que no les cueste en la primaria. Que incluso hasta en la primaria pues se ha escuchado comentarios que a lo mejor unos ya llevan avanzado en cuestión de la lectura y otros no, precisamente por eso. Entonces, pues sí las maestras llegan no a atrasarse, pero sí em, el tener que tener trabajos, pues exacto, extras Uh -huh. para que pues no llevan el ritmo. También aquí han integrado, y bueno, me parece muy bueno, actividades donde integran a los padres de familia Ah, para que se den ok. trabajo. Y cada quien tiene su área. Entonces, cada vez que le toca, no sé, artes, viene mamá o viene papá, involucran una actividad donde pues incluyen a todos los pequeños y trabajan con ellos. Y a veces he escuchado comentarios que dicen, yo no sé cómo le hacen las maestras para aguantar tanto. Yo le grito y le grito al niño Sí. y no me hace caso. Entonces, al hacer eso o la intención de que las maestras, o sea, realicen esas actividades, es para que pues uno como padre se dé cuenta cómo es trabajar con pequeños y, y exacto, es como, bueno, escuchaba un comentario donde digan que aquí a mañana, que me digan, ay, es que
que no es porque no le enseñé, nos cuesta un poquito más con él. Entonces, pues todas esas estrategias pues son muy buenas. También en cuestión de la secundaria está ese tipo de estrategia, ese tipo de modelo donde los papás en cuestión de producción llegan a citar a algunos padres para que ellos mismos vengan a enseñarle a sus Ah, hijos. ok. Como me comentaba el director, la intención aquí es que el padre se involucre con los alumnos Sí. y se dé como el enseñar, el explicar algo, también tiene que llevar pues muchas partes, ¿no? No solo de venir y tan y ya, ¿no? Y es donde se dan cuenta también los papás de cómo son las actitudes de los jóvenes, e incluso dice que hasta plena clase se los andan regañando y le andan diciendo, siéntate, pon atención, Ajá. porque es que los profes pues les cuesta llevar también cierto, o sea, esa parte. Ujú. Entonces, muy bueno, ¿no? En integrar todas esas estrategias donde papá y mamá se integren, porque así es donde se dan cuenta cómo es implementar el aprendizaje, que no es tan fácil como Ujú. ellos. Hay a veces o hay algunas ocasiones que sí hay padres machistas que incluso pues no se llegan, o en realidad un poquito más cerrada, que no se prestan para esas actividades. E Ujú. incluso escuchar a algunos alumnos que el propio padre les ha dicho que para qué estudian, ¿no? Ujú. ¿Qué estudio? Si al final de cuentas vas a terminar siendo un albañil, vas a terminar siendo, y no es por descritar a lo mejor esos Sí, el oficios, porque trabajo, sí. no todo trabajo es bueno. Ujú. Lamentablemente, pues los padres siempre, o algunos tienen esa mentalidad de, pues, ¿para qué te vas a matar tanto si al final de cuentas vas a hacer esto, ¿no? Entonces, quiera o no, eso también cuenta mucho en cuestión de la autoestima del alumno. Yo platicaba con un chico y me decía, es que yo sí tengo ganas de estudiar, pero pues mi papá no. Ujú. Él me dijo que al final de cuentas voy a terminar haciendo lo que él hace o no sé, otra cosa. Ujú. Y yo la verdad, no, pero mamá te apoya. Y dice, pues sí, mi mamá sí. Y le digo, pues nunca dejes de luchar, bueno, por lo que tú quieres. O sea, si realmente es lo que anhelas, pues adelante. Al final de cuentas te vas a ir dando cuenta que el estudiar no es solamente de, pues voy, tanta, ¿no? Sino que demasiadas cosas. Y pues sí, bueno, como cuentan mis compañeras, son diferentes cosas que nos van a ir presentando Ujú. en cuestión de educación, pero sí es saber cómo llevarlo a cabo. Sí, de hecho, bueno, en el caso de Itzel, pone bien esta parte de la inclusión, ¿no? Porque dice, invitan a los padres a trabajar con los alumnos y los incluyen, ¿no? Entonces ahí también, esa es parte de la inclusión y es también con un doble propósito para que los padres se den cuenta específicamente que, como bien lo dice su compañera, no es tan fácil la educación, ¿no? No es nada más como ir a ponerse enfrente y hablar de cosas y ya, sino hay otros procesos ahí implícitos, ¿no? El problema creo que estriba precisamente en eso, ¿no? De que los padres, al no poder lograr sus metas, sus objetivos, pues quieren que sus hijos sean así, ¿no? No tienen ese deseo de que se superen o que algunos padres dirían, yo no voy a ir a perder ahí el tiempo haciendo figuritas o pintando porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer, ¿no? Y en ese sentido, la diferencia con respecto a este proceso de la educación, ¿no? La educación no solamente es pintar, la educación no solamente es jugar, la educación no es decir, es mucho más. Y en ese aspecto necesitamos incluir o hacer esta inclusión de todos y todas de los que participamos en la educación, que no solamente son profesores y alumnos, sino que son la comunidad en general. Adelante, Gise.
Gisem, ¿estás por ahí? Creo que la construcción de la equidad es trabajo de todos, Ajá. como dice usted, ¿no? La inclusión tanto de los padres, su participación en la educación de los alumnos es muy importante, Ujú, desde cómo le transmitimos, desde cómo los incluimos también de la escuela, para que todo, bueno, resulte en una mejora de la educación. Como ujú, dice, no puede haber una educación de calidad sin equidad, ¿no? ujú. Tanto maestros como docentes, como papás y como sociedad, tendremos que crear las oportunidades o los espacios para que los niños puedan aprender. Yo creo que es muy importante que todos tratemos de crear esas oportunidades, de generar esas oportunidades para los alumnos, porque si no, como mencionábamos, ¿no? Si los papás no participan, no ayudan a los maestros, si los maestros no ayudan a los papás, entonces no va a funcionar, porque unos van a aprender, bueno, no es que no vayan a aprender, sino que unos van a aprender unas cosas, otros van a ir más atrasados y se van a quedar solo con lo que o les enseña el papá o lo que les enseña la maestra. Yo creo que entre más, ¿cómo se le llama? Andamiajes o cómo se le llama, Ujú. sí, 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 andamiajes andamiajes. que tenga, es mejor, el niño va a aprender más, ¿no? Entonces yo creo que es trabajo, la equidad es trabajo de cada uno de nosotros y generar esas oportunidades para los niños también es responsabilidad de todos, no nada más de los maestros o de los papás. Sí, claro. De hecho, algo que comentas fundamental es este de crear las oportunidades, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros en este sentido de la inclusión, ya nos estamos dando cuenta que no es tan fácil hacer la inclusión, que se necesitan muchos aspectos, muchas herramientas, mucho apoyo, ¿no? Pero sí podemos crear estas oportunidades en este sentido de incluir, ¿no? Desde otros espacios se les está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Itzel, el director dice, bueno, es que hay que participar padres y alumnos, ¿no? Eh, eh, nosotros desde, por ejemplo, no recuerdo quién decía, el presidente de la comunidad tiene más, digamos, capacidad económica, entonces compró más para, aunque él no sepa que está siendo equitativo, ¿no? O que está siendo inclusivo, para que mis hijos ocupen lo que tengan que ocupar, pero lo que resta del material, pues bueno, que lo ocupen la gente que no lo puede comprar, para que ambos, al menos en la medida de lo posible, puedan precisamente alcanzar esos aprendizajes, ¿no? Que no es que no los tenga el profesor o la profesora, pero nos damos cuenta que como profesores o profesoras, para que haya conocimiento necesitamos materiales, ¿no? Necesitamos cosas para que eso en la práctica, no solamente en la teoría, recordemos que aquí digamos, en la educación media superior a la básica, necesitamos como más aterrizar, más ser kinestésicos, más hacer cosas, más acercarnos a la práctica, ¿no? Con respecto a lo educativo, ¿no? Y para eso necesitamos precisamente pues nuestras herramientas, ¿no? Nuestras herramientas, nuestro material. Y entonces ahí es donde podemos crear esta inclusión. No la igualdad, ¿sale? Sino más bien la equidad, ¿no? Ser equitativos en ese sentido. Y era pues precisamente justo lo que hablaba la lectura. Hablábamos de que el gobierno o en Latinoamérica se intenta hacer este nivel de equidad, ¿no? O de, de inclusión, ¿no? Pero que le falta mucho.
Y ahora nosotros nos damos cuenta que también no es tan sencillo hacer ese tipo de inclusión. Lo haremos en la medida de lo posible, ¿no? Teniendo en cuenta los demás factores que pues inciden en la misma, ¿no? Tanto en la educación como en la equidad, ¿no? Bien, yo creo que le vamos a dejar aquí con esta lectura. ¿Les parece si vemos les dejo la siguiente lectura, que me parece sería la sesión 5? Es la 2.4. Atención a las necesidades educativas grupales e individuales. ¿Sale? No sé si ya lo anotaron. Se los repito de nuevo. Atención a las necesidades educativas grupales e individuales. Y la segunda sería la 2.4.1. Sale la 2.4.1. ¿Qué es? Déjenme, ahorita se los comento. Atención a los alumnos con NE, necesidades especiales, ¿sale? Atención a los alumnos con NE o necesidades especiales. Y de ahí puede ser un audio, ¿les parece? Sí, está bien. Ok. Bueno. Ok. Le vamos a dejar aquí entonces.